Muy buenos días. Damos inicio a este webinar sobre los retos y oportunidades que brinda a las empresas pymes el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, así como otros tratados internacionales en los que México es parte. Esto dentro del ciclo de conferencias prácticas de comercio exterior, evento organizado por la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes. Es para mí un placer que nos puedan acompañar en este importante evento el secretario de Desarrollo Económico, licenciado Manuel Alejandro González Martínez, el maestro Eduardo Infante Priego, subsecretario de Inversión y Desarrollo de la Secretaría de Desarrollo Económico, así como nuestra ponente invitada, la maestra Ruth Salmerón Malagón. Bienvenida, Ruth. Quien hoy disertará sobre el tema retos y oportunidades del TEMEC y otros tratados internacionales para las pymes. Como siguiente punto del orden del día, me permito, por conducto de nuestro secretario de Desarrollo Económico, licenciado Manuel Alejandro, externarles un afectuoso y cordial saludo. Y ya que por motivos de agenda lamenta no poder estar presente ahora con nosotros, pues él no quiso dejar pasar la oportunidad de dirigirnos un importante mensaje de bienvenida y apertura a este nuevo ciclo de conferencias mediante este video. Adelante, por favor. Hola, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidos a este ciclo de conferencias en comercio exterior. A partir de hoy, 20 de agosto y hasta el 10 de diciembre, todos los jueves a las 9 de la mañana, como parte del plan de reactivación económica y el lanzamiento del programa Aguascalientes Exportador, la SEDEC pondrá a su alcance un ciclo de conferencias enfocadas al comercio exterior. El objetivo de las conferencias será apoyar a las pequeñas y medianas empresas de Aguascalientes a que sus productos lleguen al extranjero. Hoy arrancamos con un tema muy interesante, retos y oportunidades del TEMEC y otros tratados internacionales para las pymes de Aguascalientes. Agradezco a Ruth Salmerón, una experta en comercio exterior, quien el día de hoy nos hace el honor de inaugurar este ciclo de conferencias. Muchas gracias. Antes de dar la palabra a la maestra Ruth Salmerón, me voy a permitir dar lectura a una semblanza de ella. La maestra Ruth Salmerón es socia fundadora de la empresa SMR Consulting and Trade y directora responsable de la zona Bajío de la empresa LIT Consulting Group. Se desempeñó como senior de la empresa Balmy Buffet International, gerente de comercio exterior y comités en Industria Nacional de Autopartes, subdirectora del clúster automotriz del Estado de México y gerente de comercio exterior para Latinoamérica en la empresa Donaldson. Y cuenta con una experiencia de más de 20 años en legislación aduanera y comercio exterior. En el ámbito académico, ha sido profesora de nivel licenciatura y maestría en instituciones como el Tecnológico de Monterrey, TESUM, actualmente en la Universidad Panamericana, así como en la Escuela Bancaria Comercial EBC. Además, ha impartido cursos a empresas de diversos sectores, principalmente el sector automotriz y de autopartes. Participó en la Comisión de Comercio Exterior del Instituto de Contadores Públicos de la República Mexicana en el periodo 2005-2010. Pertenece al Club de Comercio Exterior, capítulo Aguascalientes, a la Asociación Mujeres Empresarias de Aguascalientes, y es responsable de la Comisión de Exportación de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, capítulo Aguascalientes. Cuenta con una licenciatura en Comercio Internacional por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México, así como una licenciatura en Derecho por la Universidad Interamericana para el Desarrollo aquí en México, maestría en Comercio Internacional por la Universidad Complutense de Madrid, un diplomado de Administración Aduanera y Comercio Exterior por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus México, y actualmente se encuentra cursando una segunda maestría en Derecho Fiscal por la Universidad de Durango, Campus Aguascalientes. Pues bienvenida, maestra Ruth, y adelante con su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Bueno, voy a compartir mi pantalla.
¿La pueden ver ahí? ¿La puedes ver ahí? Sí, se puede ver. Ok, perfecto. Bueno, pues buenos días a todos. Es un gusto que estén aquí acompañándonos. Y les voy a platicar sobre el TEMEC y tratados internacionales. TEMEC es un tema que hemos estado viendo durante mucho tiempo, ¿no? Ha salido en periódicos, que es el TEMEC, porque es importante para México, todo lo que debes saber, anuncia la entrada en vigor, se ratifica, etc., ¿no? Entonces, es un tratado muy importante. Hemos visto cursos, conferencias, seminarios, noticias y demás. Ahora, todos sabemos que es un tratado, ¿no? Entonces, aquí vamos a saber que es un tratado a grandes rasgos. Es muy poco tiempo, pero a grandes rasgos, ¿qué es un tratado, no? Un tratado es un acuerdo comercial entre dos o más países que buscan la reducción de barreras arancelarias y no arancelarias, que otorga beneficios para ampliar mercados y fortalecer las relaciones internacionales. Entonces ustedes han de decir, ajá, esa es una definición. ¿Qué significa? Básicamente lo que la definición establece es que es un acuerdo entre dos o más países para disminuir los impuestos de importación, principalmente de las mercancías que cruzan de un país a otro, y los permisos, certificados y demás que se solicitan. Entonces, eso es un tratado de libre comercio. Es como un acuerdo entre compadres en el te voy a dejar entrar a mi país un poco más barato, no te voy a poner tantas restricciones, tú vas a hacer lo mismo. Eso es un tratado de libre comercio. Ahora, ¿qué es el TEMEC en específico? El TEMEC es el tratado, ya vimos que es un tratado, entre Estados Unidos, México y Canadá. Antes, esto no es algo nuevo. Ya teníamos, yo me imagino que ustedes todos saben, ya teníamos el NAFTA o el TELECAN, que también era entre México, Estados Unidos y Canadá, pero ese estaba vigente desde el 94. Entonces, imagínense todos los cambios tecnológicos, todas las negociaciones, todo lo que ha pasado en tantos años. Tuvo que haber una remodelación del tratado y entró este tratado en vigor. Eso quiere decir que el TELECAN, por sus siglas en español, o NAFTA, por sus siglas en inglés, fue sustituido por el TEMEC, en sus siglas en español, USMCA, por sus siglas en inglés. ¿Okay? Luego, ¿cuáles son los beneficios del TEMEC a grandes rasgos? Primero, atrae inversión extranjera, genera empleos, reduce o elimina barreras arancelarias y no arancelarias, ¿okay? Otorga certidumbre a inversionistas y promueve el crecimiento del comercio. Entonces, estos son los beneficios que se han estado hablando en todo este tiempo sobre qué es el tratado, pero esto a final de cuentas es aplicado para cualquier tratado, ¿ok? Ahora, ustedes van a decir, bueno, todo eso que me estás diciendo, Ruth, está muy bien, sí leo el periódico todos los días y ya me enteré que el tratado, que entró, todo eso, pero denme un segundito, me parece que se está viciando el sonido. Listo. Entonces, entonces me pueden decir, yo ya lo sabía, ¿no? Ya sabía que me va a generar, que para México va a generar inversiones, para México va a generar mayor empleo, para México va a generar muchas cosas. Ojo, algunas industrias, no todas las industrias se van a ver beneficiadas, eso es importante decirlo. Sin embargo, hay cosas que deberían saber ustedes como pymes o como empresas grandes, ¿no? Primero, México, todo el mundo piensa que es el primero. De hecho, cuando estábamos haciendo esta presentación, parte de mi equipo me decía, no, es el primero. Yo no. El primer país que tiene, o sea, el país con más tratados en Latinoamérica es Chile, pero el segundo es México. Entonces, México es el segundo país con más tratados de libre comercio en toda América Latina, ¿no? Ahora, ¿cuántos tratados tiene? Tenemos 13 tratados y no voy a hacerles engorroso esto, no espero que se lo aprendan, obviamente, ¿no? Pero sí que vean con quiénes tenemos tratado, ¿no? Con Chile, tenemos Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Colombia, Israel,
otra vez con Chile, Colombia, Perú, Unión Europea, Uruguay, Perú otra vez, Islandia, Noruega, Suiza, Liechtenstein, Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda, Singapur. Y estos están en azul porque ya tenemos firmado un acuerdo con ellos, que es el TPAT, pero hoy todavía no entran en vigor. Y Japón. Pero ¿por qué me dices todo eso? O sea, a mí que me interesa todo esto. Todo esto significa mercados nuevos, mercados a donde tú puedes exportar, a donde puedes voltear y puedes decir, allá tengo un mercado. Puede ser desde, tengo un cuate que vive en Colombia y él puede importar. Y además tengo un tratado, entonces mis mercancías van a llegar sin impuestos o sin aranceles, como se le llama correctamente, a Colombia, ¿sí? ¿No? Y no tenemos solamente tratados, tenemos también acuerdos de complementación económica, que son acuerdos más sencillos, por ejemplo, son sectoriales, ¿no? Decir un ejemplo, el acuerdo 55 con Mercosur es automotriz nada más, entonces si ustedes pertenecen al ramo agrícola, pues el 55 no les beneficia a ustedes y demás. Entonces, los tratados son para todas las industrias y los acuerdos son sectoriales. Dependiendo de la industria en la que se encuentren ubicados, también les pueden servir estos acuerdos. Ahora, ¿qué significa clientes? ¿O cuántos clientes me estás hablando? Esos 13 tratados implican el 58% del PIB mundial, el 41% del comercio global y son 1.162 millones de consumidores. Es decir, tenemos 1.162 millones de consumidores a nuestro alcance, al alcance de un tratado con el cual beneficia el que sea mucho más barato poder posicionar mi producto en el mercado de destino. 1.162 millones, o sea, es muchísimo. Tenemos un mercado súper amplio, súper completo, súper diferente, porque no es lo mismo venderle a un europeo que venderle a un latinoamericano, que venderle a un asiático. Sin embargo, hay mercado para todos nuestros productos, o sea, podemos exportar, ¿no? Ahora, otro beneficio ahorita es derivado del tipo de cambio, pues el pensar en exportar, en diversificarnos, en buscar nuevos mercados puede traer muchos beneficios a las empresas. Ahora, normalmente cuando estábamos platicando sobre este webinar, platicaba con José Luis y yo le decía, a ver, José Luis, todo el mundo habla de se va a beneficiar la industria y el 30% y el 50%, y las empresas después de que ven esos webinars o analizan esa información se quedan igual. No es como, qué bueno que va a beneficiar a todos, pero ¿a mí en qué me va a beneficiar? A mí como pyme, ¿cómo puedo hacer para yo salir beneficiado de este tratado? México me interesa muchísimo, obviamente, porque somos mexicanos, pero particularmente yo como empresa mexicana, ¿cómo me voy a beneficiar? Entonces lo que acordamos es que les vamos a platicar cómo se pueden beneficiar, porque todo el mundo piensa que solamente por el hecho de manufacturar en México ya tenemos los 1.162 millones de consumidores, y no. Desgraciadamente, o bueno, no es desgraciadamente, los tratados en general tienen reglas, ¿no? Tienen reglas que se tienen que cumplir para decir, oye, si tú vas a entrar a este tratado, aunque seas mexicano, me tienes que comprobar que eres mexicano. Entonces, una persona, todos nosotros los mexicanos, cuando nacemos, nos dan un acta de nacimiento, la que comprueba que somos mexicanos, ¿no? Cuando ustedes, los que tengan hijos, cuando van a sacar su pasaporte, ¿no? El pasaporte de los niños, les piden el acta de nacimiento. Es el documento que comprueba que eres mexicano. Las mercancías también, para las mercancías no es una excepción. Las mercancías también tienen que comprobar que son mexicanas. Y para que puedan comprobar que son mexicanas, se necesita un certificado de origen. ¿Ok? Muchas veces tengo muchos clientes que me dicen, es que mi mercancía es mexicana. ¿Cómo sabes? Es que me la vendieron aquí en La Chona. ¿Y cómo sabes que el de La Chona no la trajo de China o de Singapur o de Australia, ¿no? Y luego te la está vendiendo aquí? Necesita tener un documento que se llama certificado de origen, y este documento, al igual que el acta de nacimiento, es el único documento, bueno, es uno de los documentos que te puede acreditar que tu mercancía es originaria, ¿ok? Un certificado de origen. Con el TEMEC lo hicieron mucho más sencillo.
¿A qué quiero llegar? A que en el TEMEC ya no es 100% necesario contar con un formato oficial que se llame certificado de origen. Ya hay alguna otra manera de hacerlo, que es colocando toda la información que venía en este documento ahora en la factura. Entonces, o en un documento comercial adicional. O sea, hay muchas maneras de hacerlo ahora. Sin embargo, para no hacernos bolas, vamos a llamarlo a todo certificado de origen, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los 3 requisitos sine qua non? Una mercancía puede ser originario, puede gozar de beneficios. O sea, yo fabrico jabones artesanales, ropa, automóviles, cualquier cosa que ustedes manufacturen. Primero, obviamente se tiene que tener un certificado de origen que el producto es mexicano. Ahorita vamos a ver, ¿y ese quién me lo da? ¿De dónde lo saco? ¿Cómo lo imprimo? ¿Cómo le hago? Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Segundo, la manufactura tiene que estar en alguno de los países que conforman el tratado. En este caso vamos a pensar, por ejemplo, en TEMEC. Quiere decir que la manufactura, el proceso de transformación, tiene que estar o en México, o en Estados Unidos, o en Canadá. Y además tiene que haber transportación directa. Por ejemplo, imaginemos que ustedes son una empresa que tienen una bodega en Estados Unidos. Manufacturan un producto y lo mandan a Estados Unidos. Y después tienen un cliente en Chile. Y el cliente en Chile les dice, oye, mándame mercancía. Van a su bodega y dicen, ya no tengo inventarios, pero tengo inventarios en mi bodega en Estados Unidos. Entonces, y el producto es mexicano porque yo lo hice aquí, y entonces lo voy a mandar de Estados Unidos a Chile. Perdón, pero no existe un tratado entre México, Estados Unidos y Chile. Son tratados independientes, Estados Unidos, México, Canadá y Chile. Entonces, ese producto, al no tener transportación directa, pierde el origen, aunque haya un certificado y aunque haya habido manufactura en México. Entonces, los 3 requisitos se tienen que cumplir. Ahora, ya me dijiste que necesito un certificado de origen. ¿Cómo puedo saber si lo que yo compro aquí en México es originario? Era lo que les decía. Si ustedes van y lo compran en la tiendita de la esquina, no saben si es mexicano, si es originario para efectos de algún tratado. Entonces, tienen por fuerza que pedir a los proveedores esta prueba de origen, o sea, un certificado. El título de la presentación es Retos y oportunidades, ¿no? Beneficios y retos. Uno de los beneficios o de los más importantes es disminuye económicamente, ¿no? Mis costos, que son los impuestos y las restricciones. Pero uno de los retos y oportunidades es el conseguir toda la información y todo lo que se necesita, el voltearme con mis proveedores y decirles, oye, necesito que tú me des un documento que me diga que esto es manufacturado en México, ¿ok? Entonces, esto es uno de los retos. Ahora, como les decía, la compra nacional no es igual a bienes originarios. Pueden ser distintos. Y a veces caemos en esto. Y no crean que esto es pymes. A veces caemos en esto, industria tier 1 de la industria automotriz, que de repente me mandan sus biles de materiales para que les haga análisis y me dicen, pero estos son mexicanos. Ah, ok, mándame tu certificado de origen para confirmar que son mexicanos. No, los compro aquí en México. Sí, bueno, pero mándame tu prueba de origen. Es que si los compro a alguien que manufactura en México, ¿cómo sabes que este en especial sí lo manufactura en México? ¿Cómo sabes que este en especial no lo trajo de algún otro país para complementar su producción? Entonces, estos son uno de los retos, ¿no? Ahora, hay 3 tipos de certificados de origen o 3 maneras diferentes, 3 criterios para poder emitir un certificado de origen. El primero de ellos es cuando el producto es totalmente obtenido. Es básicamente como nosotros. Nosotros nacemos en México, somos mexicanos. Igual todo lo que se cosecha, lo que se extrae de minas, lo que se pesca, todo lo que proviene de la tierra
En ese momento no necesitan más análisis. Si proviene de la tierra, del agua, de minas, montañas y demás, en ese momento se califica como originario. Oye, no hay producción. No, estos bienes se les llama totalmente obtenidos. ¿Y por qué pongo aquí una basura? Esto es una basura. ¿Por qué pongo aquí una basura? Porque también los desperdicios de un proceso de manufactura son originarios. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo traigo, por decir algo, lámina de Singapur, esta lámina yo le hago un recorte, utilizo mi lámina para lo que sea, ¿no? Para mi producto terminado. Este recorte, si yo después lo quiero exportar a Estados Unidos o a cualquier otro tratado, yo puedo decir que es originario de México. Aunque la lámina que yo importé venía de Singapur, el desperdicio que se generó aquí en México es originario. Y esto es súper importante. Hay muchas empresas que se dedican justo a la recolección de desperdicios industriales, al reciclaje, y tienen clientes en todo el mundo. Entonces, todo esto, aunque el origen de la mercancía, el origen de la lámina o la tela, yo hago uniformes, hago pantalones, compro la tela de Estados Unidos y después quiero exportar todos los recortes a Chile, por ejemplo, yo puedo emitir un certificado de origen para el Tratado México-Chile por el desperdicio. ¿Ok? Ahora, vamos a pensar que yo no hago extracción, pesca, cosecha, nada. Yo tengo un proceso de manufactura, así transformo mis insumos. Entonces, si yo tengo un borreguito mexicano y ese borreguito mexicano hace un estambre mexicano, lo manufacturo en México, por ende, mi playera es mexicana, ¿ok? Obviamente, como decíamos, tiene que tener esto que yo compro, mis insumos que yo compro, tienen que tener un certificado de origen. Tengo que comprobar. En caso de una auditoría, la autoridad no le puedes decir, es que es mi compadre me los vendió y yo te juro que él lo hace aquí en México y sus borregos son mexicanos. No, o sea, necesitamos un documento. Ahora, ¿qué pasaría en el supuesto de que no tenga certificado de origen mi mercancía? Para este supuesto en el que todos mis insumos son originarios, no podría ser originario mi producto. Tendríamos que hacer un análisis adicional, que es el que vamos a ver ahorita. Entonces, esa es la diferencia entre voltear con mi proveedor y decirle, oye, dame el documento que acredite que son mexicanos, ¿ok? Luego, ¿qué pasa? O sea, porque pueden decir, Ruth, es que vives en un mundo que casi no existe, salvo la industria agroindustrial. Todos los demás, o muchos de los demás, tenemos muchos insumos, no tenemos un borreguito y un estambre. Eso no existe. Existe, es poco común, pero existe. ¿Qué es lo que normalmente se hace? Para hacer un solo producto, no utilizan un solo insumo o dos, sino utilizan muchos, ¿no? Por ejemplo, para hacer una bolsa, utilizan piel, tela, plástico, botones e hilos. Y las empresas que están como en el mercado internacional, que ya son empresas que buscan proveedores más baratos, buscan reducir costos, buscan mejor calidad, buscan muchas cosas que hay en el mercado también para las pymes, que nos beneficia el traer mercancía más barata. Pues lo normal es que traiga algunas cosas que las compra en México con certificados, sí, pero también traeremos algunas cosas de otros países con los que no tenemos tratado, ¿no? En este caso traemos los hilos, ¿no? Los hilos los traemos de un país del que no tenemos tratado. Todo entra aquí a mi fábrica y lo manufacturo, y entonces tengo una bolsa, ¿ok? La pregunta es, ¿y esta bolsa es mexicana? ¿Sí o no? Porque tengo insumos que no son mexicanos. La respuesta es depende. ¿Depende de qué? Depende de las reglas de origen. Como les decía, todos los tratados tienen unas reglas de funcionamiento. ¿Cómo van funcionando? ¿Cómo puedo decir si algo es originario o no? Ya vimos dos muy sencillas, que es
que yo la extraiga, que se ha obtenido. Ya vemos el que todos mis insumos sean originarios, y esta es un poquito más complicada. Esto lo que quiere decir es, yo tengo que ver, por ejemplo, si yo manufacturo un teléfono, ¿no? Para manufacturar un teléfono necesito miles de insumos. Entonces, el 100% de mis insumos son de origen extranjero, por decir algo. ¿Cómo sé si este teléfono que yo manufacturo en México puede ser originario? ¿Cómo lo sé? Bueno, me tengo que ir a las reglas de operación de cada tratado. Cada tratado es diferente, tienes que irte a las reglas del juego. No es lo mismo jugar póker que dominó, que Risk, que Vagamon, ¿no? Cada juego tiene sus reglas, cada tratado tiene sus reglas. Entonces, me voy a las reglas del tratado que voy a analizar y entonces veo qué me pide. Normalmente nos piden a grandes rasgos lo mismo. Algunos con mayor porcentaje, otros son más estrictos, otros son menos, pero estas son mis tres posibilidades, las tres posibilidades que puedo encontrar en los tratados, en las reglas de origen. ¿Okay? Primero es salto arancelario, valor de contenido regional y proceso productivo. El de proceso productivo es, te piden que, por ejemplo, para los bienes textiles, te piden que, no me sé todas las reglas de origen, porque cada producto que vemos es diferente, pero hay unas que te piden que el forro sea cosido en México, ¿no? O en un país parte, y luego te piden otros requisitos. Entonces, te van pidiendo algunos requisitos de proceso productivo. Y ahorita vamos a ver estas dos. Ahora, les pongo salto arancelario. Eso suena súper chistoso. ¿Qué es eso de salto arancelario? Les voy a platicar. Fracción arancelaria. ¿Qué es una fracción arancelaria? Esto, pues, para mí es una playera. Pero si ustedes han viajado, ¿no? Inclusive dentro de México, o han ido a la feria de San Marcos, y cuando vienen personas de otras partes de México, no le llamamos igual a todo, ¿no? Esto mismo se puede llamar playera, camiseta, blusa, jersey, polo, remera, polera, top, franela, camisilla. Entonces, imagínense si en español esto tiene muchísimas acepciones. Ahora imagínense cuando estamos hablando con argentinos, gringos, australianos, de cualquier parte del mundo. O sea, la posibilidad de llamarle a esto de 1000 maneras diferentes es muy alta. Entonces, para eso se creó un número, porque el único lenguaje universal es el numérico. Si yo veo un 2, un chino ve un 2, un australiano ve un 2, es un 2. No hay ese 2 yo como que me gustaría llamarle 4. Es un 2 para todos. Entonces, la Organización Mundial de Aduanas creó una clasificación arancelaria que es, si tú ves algo, ese algo, como tú le llames, camiseta, playera, polo, ramero, lo que sea, eso va a tener un número. Y si tú ves el número, con eso vas a saber qué es lo que estás trayendo. Como tú le llames, no me importa cómo le llames. En chino, en japonés, en mandarín, en inglés, en español, da igual, ¿no? Entonces, a nivel mundial se creó un lenguaje numérico y a eso se le llama fracción arancelaria. Valga el tema, cualquier persona que quiera importar o exportar, no importa si tratado o no tratado, necesita conocer este número, ¿ok? Ahora, ¿quién me asigna ese número? El agente aduanal, ¿ok? El agente aduanal es el que asigna este número. ¿Y qué es una fracción arancelaria? Ya lo dijimos, es una forma universal de identificar el producto. Con ella se identifica el impuesto que paga en cualquier país del mundo y se dan a conocer las regulaciones no arancelarias. ¿Qué es una regulación arancelaria? Es una regulación que no implica impuestos. Puede ser un permiso, un certificado, y así. Ahora, más o menos las fracciones arancelarias se ven así. A 6 dígitos es el nivel internacional y México puso otros 2. Cada país puede poner la numeración que quiera después de los primeros 6 dígitos. México decidimos hasta el momento 2. Hay una nueva modificación que va a entrar en vigor que va a agregar 2 dígitos más. Ya está a nada. Los que se metan a páginas del gobierno y demás ya aparece como las noticias de que va a entrar y demás. Y está esta página, que esta página nos puede ayudar mucho. Aquí se ve muy bonita mi fracción.
pero esta página nos da toda esta información. Me dice cuánto paga de impuestos, qué restricciones tiene, de dónde puedo importar, de dónde puedo exportar, qué arancel, los tratados, si está exento o no. Obviamente no voy a leer esto, solamente es un ejemplo para que vean toda la información que se tiene de un solo numerito. De un solo numerito nos manda a todos estos datos. Los que tengan interés, aquí está la página, ¿ok? Bueno, ahora, les decía, salto arancelario. ¿Qué es salto arancelario? Salto arancelario es que el hilo que está en la fracción 54060003 deje de ser hilo o estambre y se convierta en un abrigo, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la fracción va saltando hasta convertirse a 61102001. Deja de ser hilo y se convierte en algo más. Eso es salto arancelario. Lo que me piden es que el acero que yo traiga, la tela, deje de ser eso y se convierte en un uniforme, unos pantalones, lo que sea, ¿no? Luego, valor de contenido regional. Básicamente lo que significa es cuánto dinero inviertes en tu proceso para que, independientemente de que todos tus insumos pudieran ser de otros países de fuera del tratado, ¿cuánto dinero le inviertes en transformar tu producto? Que les decía, mi celular, todos mis insumos son no originarios, pero le meto mucho mano de obra, mucha tecnología, mucho todo, y entonces ya lo puedo volver originario si cumplo con ese porcentaje que cada tratado me pide. ¿Ok? Ahora, las reglas de origen. Les decía que cada tratado tiene un porcentaje. Obviamente, no me voy a poner ahorita a sacar fórmulas, ¿no? De hecho, hace unos momentos mi hijo estaba en examen de matemáticas y le preguntaban, ¿cuál es la fórmula del área del no sé qué? ¿Y cuál es la fórmula del no sé qué? Y decía, bueno, no voy a ponerlos en el mismo predicamento a todos ustedes. No me voy a meter a calcular cada uno de estos. Es solamente para que se den una idea de cómo calculo el valor de contenido regional. Aquí básicamente les decía que es que en qué medida se produjo una mercancía en la región. Obviamente todo se tiene que comprobar, todo se tiene que comprobar, ¿no? Entonces, ¿cómo compruebo que esto es cierto o correcto? ¿Cómo compruebo que alcanzo ese porcentaje que me pide cada tratado? Algunos tratados me piden el 50%, otros el 60%, otros el 41.6%, otros dependiendo. ¿Depende de qué? Del tratado y del producto. ¿Y cómo obtengo? Pues básicamente, como lo obtienes es, hay varias opciones, ¿no? Las más comunes son estas dos, y es de tu valor de transacción, que es el precio de venta, dime cuánto es de materiales que vengan de otros países. Pues vinieron de todos estos países que no forman parte de mi tratado. Vamos a poner como ejemplo en esta ocasión TEMEC. No vienen de Estados Unidos, México y Canadá. Pero además tengo un insumo que compré en Estados Unidos, pero sin certificado. Pues lo tienes que sumar en este valor de los materiales que no son originarios. Y entonces con esta información ya tienes tu precio de venta, ya tienes el valor de los materiales que no son originarios, ¿no? Todos. Y entonces obtienes de esta manera, nada más cambias los datos y obtienes la información. ¿Ok? Ahora, yo no tengo esta información, yo necesito, o sí tengo esta información, pero hay incluso algunos tratados que no te permiten este método. Entonces, hay un segundo método que es el costo neto, que el costo neto básicamente es el costo de manufactura. Es la misma historia, ¿no? Buscamos el costo neto, que es mi costo de manufactura, sin incluir ventas, utilidades, regalías, costos financieros, nada de esto, ¿no? Entonces, solamente cuánto me cuesta manufacturarlo. Básicamente material, mano de obra, costos directos de manufactura y ya, ¿no? Toda esta información viene normalmente del departamento de contabilidad. Ahora, si soy una pyme,
el departamento de contabilidad pues son ustedes mismos o son 3, 4, 5 personas y entre todos tienen que sacar sus costos para saber cuál es mi costo de manufactura. Entonces hacen lo mismo, costo de manufactura, vemos el valor de todo lo que yo traigo de otros países que no son originarios, inclusive los de México, que no tienen un certificado. ¿Se acuerdan de mi borreguito y el estambre? Y que el estambre no tenía un certificado y que ese era no originario. Entonces, toman todos esos datos y entonces cambian los datos aquí, costo de manufactura, menos el valor de materiales no originarios, por así. Ahora, el proceso productivo era lo que les decía, ¿no? Que algunos tratados les pide específicamente que haya cierto proceso que viene ahí enlistado y que para poder calificar, para poder ser originario de México, necesita cumplir con ese proceso productivo. ¿Ok? Ahora, es el de Estados Unidos que no tiene certificado, pero cumple con el proceso productivo, no cualquier proceso productivo, el proceso productivo que viene detallado en las reglas de origen de cada tratado. ¿Okay? Y luego, ¿qué es lo que pasa? Para entrar en el tratado, ¿no? Lo que únicamente se comercializa no entra en el tratado. Es decir, yo lo traigo de un país fuera de México, lo traigo a México y lo mando a Estados Unidos. En este caso, este zapato no puedes emitir un certificado. Y esto parece a veces muy lógico, pero no lo es, y de hecho inclusive es ilegal, ¿no? Se le llama triangulación, en el que tú importas y cuando lo vas a exportar, te habla tu cliente, y a veces lo hacemos como sin tener este conocimiento, ¿no? Me habla mi cliente y me dice, Ruth, de los zapatos que me estás mandando, necesito que me mandes un certificado de origen. Y entonces, uno con toda la buena voluntad y sin conocimiento de los tratados, y básicamente no me dicen, necesito que me llenes un certificado de origen, me dicen, necesito que me llenes este documento, me lo mandan. Y ustedes lo abren, lo leen y dicen, sí, tengo estos datos. Lo llenan y lo mandan. ¿Quién sabe qué llené? ¿Quién sabe qué hice? ¿Quién sabe qué mandé? Pero pues eso me lo pidió el cliente y el cliente tiene la razón y me lo pidió, se lo mando. No se puede. O por ejemplo, me decían, oye, alguna vez una empresa me comentaba, yo importo puertas de China y las quiero mandar a Estados Unidos. Entonces quiero ver qué proceso le puedo hacer en México para poder acreditar que son mexicanas. ¿Qué tal que importo la puerta y importo los picaportes? Y luego nada más se los ensamblo. No, en todos los tratados hay algo que se les llama actividades, procesos que no confieren origen. ¿Qué quiere decir? Que si tú solamente traes la puerta y le enchufas el picaporte, no estás transformando tu mercancía, no estás haciendo una puerta. Importaste puertas sin picaporte, pero puertas, no dejó de ser puerta y la transformaste en algo más, como el estambre y el saco, que ahí sí dejó de ser saco y se convirtió en estambre. Entonces, esto es súper, súper importante. Ya voy a terminar, nada más es muy importante para poder hacer los análisis que tengan su billete de materiales, Bill of Materials, fórmula del pastel, carta de materiales, receta, como quieran llamarle. ¿Qué quiere decir? Aquí van a ver todos los insumos, qué cantidad utilizamos, vamos a tener que obtener la fracción arancelaria para efectos ¿se acuerdan la ranita? Del salto, el país de origen y si cuentan o no con certificado de origen, por lo tanto si es originario o no, el costo unitario y el costo total. El costo total es básicamente la cantidad por el costo unitario me da el costo total. Esta es la información que antes de llegar con cualquier despacho de consultoría o ustedes sentarse a hacerlo o correr con José Luis a SEDEC que les ayude o lo que sea, esta información necesitan tener ustedes, ¿ok? Básicamente, para concluir, para yo poder utilizar este tratado de entró en vigor, los grandes beneficios, todo lo que dijimos en un principio que traían esos grandes beneficios, a mí como me aplica personalmente en mi empresa es certificar el producto si es totalmente obtenido
aquellos de la industria agroindustrial tienen bastante beneficio en cuanto al proceso de certificación. Si es manufacturado, obtener el billete de materiales para, con origen, fracciones y costos para hacer su análisis, al ir a buscar las reglas del juego del TEMEC, emitir el certificado de origen, ahora sí ya con el análisis, y por lo tanto mi cliente no pagará impuestos. Y entonces tendré uno de los más grandes beneficios de los tratados, que es la parte de evitar pago de impuestos. Ahora, un tema, brinca los impuestos. Un tema nada más que quería comentarles es que en el tratado hay algo que no se menciona aquí, ¿no? Que es importante que las empresas cuenten con una autorización ambiental. En el tratado hay beneficios. Me quise enfocar obviamente en el tema de los impuestos, de lo que es como más tangible para las empresas. A una empresa, yo soy empresaria, no me dejarán mentir, si me hablan de reducción de costos, digo, ¿a dónde? ¿A dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, por eso me enfoqué en esta parte. Sin embargo, es importante también considerar que en el tratado vienen ciertas regulaciones de impacto ambiental y se tienen que cumplir. Entonces, José Luis, esto es por mi parte todo. Muy bien, pues muchas gracias, Ruth, por esta presentación. En verdad, muy excelente presentación, muy clara, muy concisa y además, pues, pedagógica y metodológica, la verdad, felicidades. De hecho, estamos ahorita en este momento, precisamente a través, transmitiendo en vivo por Facebook, en donde estamos viendo el interés que han tenido algunas empresas y asimismo por otro medio por el cual nos están haciendo mención de que están viendo la transmisión y que les está pareciendo interesante. Y sobre el tema, Ruth, que has comentado, precisamente aquí en la Secretaría de Desarrollo Económico, hemos precisamente tenido algunas inquietudes respecto de empresarios y empresas que vienen con la intención de querer exportar sus productos, ¿no? Sin embargo, nos enfrentamos incluso en algunas ocasiones en que estas empresas requieren de un proceso o un conocimiento e información suficiente en el cual ellos puedan echar mano de cómo poder llevar a cabo esa exportación de sus productos, ¿no? De ahí que, bueno, la intención es saber que a través del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá tenemos beneficios, tenemos ventajas, tenemos oportunidades, pero también así mismo las tenemos con otros países, ¿no? Si bien es cierto que el TEMEC ha venido a beneficiar al sector de comercio, también no hay que dejar a un lado el contexto de otros países que incluso hay países que podemos echar mano de esos tratados internacionales y que tal vez se desconozcan por esa falta de información o falta de difusión y publicación a estos tratados, ¿no? En tu experiencia, Ruth, aparte de voltear a ver a Estados Unidos y Canadá, que obviamente sabemos que son muy buenos países para poder comerciar, en tu experiencia, ¿qué otros países y qué otros tratados de otros países básicamente podemos beneficiarnos o podemos echar mano de ellos que pueda ser algo interesante y algo que facilite al producto de aquí de Aguascalientes, a los productores de Aguascalientes, a las empresas pymes de Aguascalientes, que les pueda ayudar y beneficiar el hecho de voltear a ver a otro país, ya bien hacia abajo de América, que tenemos todavía hay muchos países en América que podemos echar mano, como también otros países fuera de América, ¿no? ¿Tu experiencia, qué otros países son interesantes en este contexto? Sí, bueno, el tema no era la parte logística o los beneficios de estar en México, pero la realidad es que México tiene, yo me acuerdo cuando estudiaba me decían, el beneficio de México es la mano de obra barata. O sea, yo me acuerdo que a mí me lo tatuaron, ¿no?
pero hoy en día el beneficio de México es el sistema, el servicio logístico que tiene, ¿no? El dónde estamos con respecto al mundo. Y Aguascalientes más. Aguascalientes, yo sí creo que Aguascalientes es el ombligo del mundo, ¿no? Entonces, Aguascalientes tenemos los puertos, ya sea hacia cualquier lado, ya sea Tamiro o Manzanillo, tenemos Nuevo Laredo, tenemos Ciudad Hidalgo, esa aduana no es le falta un poco de procesos, pero básicamente, primero, depende mucho de ¿a qué mercado o quiénes son tus clientes? Te decía 1.162 millones de consumidores y la gráfica, honestamente no encontré una más actualizada, era de 2016. Eso quiere decir que todavía incrementó, ¿no? Entonces, depende de tu producto. Dos, depende de qué tan difícil sea la aduana. Por ejemplo, la aduana brasileña, más o menos en México tardamos como una semana en desconsolidar los contenedores para poderlos importar. En Brasil tardan como 3. Entonces, si traes un producto perecedero, mandar a Brasil es complicado. Aduanas en Latinoamérica sencillas, Colombia no es complicada, pero no es tanto. Costa Rica es sencilla, Chile es sencillo. Chile es un país súper bueno para exportar en cuestión de aduanas, de procesos aduaneros. Costa Rica también es un país muy bueno. Argentina tuvo algunos problemas, sin embargo ahorita ya están empezando a trabajar otra vez para volver a abrir fronteras. Nos habían cerrado un poco el paso con todo y tratados, pero ya están abriendo. Entonces realmente tienen 1.162 millones de consumidores. Yo voltearía hacia donde sea. El tema aquí es aranceles hay 0 con cualquiera de estos tratados. La diferencia entre uno y otro serían 2: el tipo de producto que manejas para el mercado de destino y el costo logístico. Así es, totalmente de acuerdo. Por aquí tengo una pregunta que nos hacen también, donde nos dicen si hay algún país al que no se pueda exportar. Sí, Corea. Corea, Corea del Norte. Corea del Norte. De hecho, tenemos restricción para 2 países principales con los que no podemos importar y exportar. Y uno es Corea del Norte y la República Popular de Corea. Y ya, no, básicamente ese es con el país con el que no se puede exportar. Entonces sí tenemos restricciones, pero fuera de ese no tenemos más. Tenemos el mundo a nuestro alcance. A cualquier parte. Y otra pregunta va ligada a esta otra que decía, ¿qué pasa si el país que quiero exportar no tiene tratado con México? Nada. Acuérdense que bueno, nada sí pasa, pero a lo que voy es, acuérdense que al principio platiqué que el tratado es un beneficio. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que les dije? Tú y yo somos cuates y vamos a liberar impuestos. Ahora, tú y yo no somos cuates, José Luis, tú y yo no tenemos un tratado. Me pagas lo que paga cualquier parte del mundo. Por ejemplo, México realiza muchísimas exportaciones a China e importaciones y no tenemos tratado con ellos. La única diferencia es que pagamos un impuesto, el que pagaría cualquier hijo de vecino que no es mi compadre. Básicamente esa es la diferencia. Así es. Yo creo que ahí estriba precisamente la diferencia entre tener un tratado y no tenerlo, ¿no? La parte de que el tratado, cuando se habla de aquellos beneficios y aquellas oportunidades que tenemos ante un tratado, nos referimos en función a la parte arancelaria, es decir, a la parte que se debe de pagar, ¿no? Como impuestos. Y a la no arancelaria también, algunos permisos. Así es, exactamente. Saco esto a colación porque definitivamente hemos tenido algunas preguntas que me dicen, es que realmente no distingo, no alcanzo a distinguir muy bien la diferencia en tener un tratado y no tenerlo, porque a lo mejor mucha gente piensa que los tratados son para empresas grandísimas, para empresas de estilo Nissan, estilo grandes, ¿no? Y no para las pequeñas. Si me dices eso voy a llorar porque significa que no fui clara en mi presentación, pero efectivamente, el beneficio de las pymes, para las pymes es el no pago de impuestos. Ese es el beneficio. Me parece que
José Luis, me parece que la señal se fue. Perdón, Ruth, me, me salí, no sé por qué, qué pasa aquí con la conexión. No, no es que no seas clara, no es derivado de esta presentación, es derivado de otros puntos que hemos tenido, y que precisamente es uno de los cuestionamientos que nos vienen a hacer aquí precisamente en SEDEC, ¿no? Y que con esa presentación obviamente queda muy claro. Perfecto. Bien. Muy bien, pues muchas gracias, Ruth, de verdad te agradezco. Estamos en tiempo para poder concluir de manera precisa, y solamente pues por otro lado a recordarles que a partir de hoy y hasta el 10 de diciembre, todos los jueves a las 9 de la mañana estaremos reuniéndonos para tratar temas interesantes, pero sobre todo prácticos en materia de comercio exterior, los cuales pues forman parte, como bien dijo el secretario, del Plan de Reactivación Económica y el programa GX Aguascalientes Exportador, en el cual les comento que próximamente la Secretaría de Desarrollo Económico estará lanzando a través de sus medios digitales la convocatoria a este programa, en donde el fin es fomentar, desarrollar e impulsar aquellos productos de Aguascalientes para poderlos exportar, y que de hecho Ruth es una de nuestras colaboradoras y consultoras dentro de este programa, por lo que pues, les invitamos a estar muy atentos a este ciclo de conferencias, como tanto a la convocatoria mencionada y con anterioridad. Y bueno, pues definitivamente hemos concluido por el tiempo, y pues decirles a aquellos empresarios y consultores que han estado también con nosotros, agradecerles, y por favor poder mandarles, que puedan ustedes mandar aquellas inquietudes que tengan al siguiente correo electrónico, que tenemos dos correos electrónicos. Uno, por parte de la Secretaría, a través de valeria.diaz@aguascalientes.gov.mx, y por parte de la consultoría a través de SMR Consulting de Ruth Salmerón, al correo rsalmerón@smrct.com. Lo repito, rsalmerón@smrct.com. Bueno, pues agradecerte, Ruth, de tu intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Por esta intervención. Agradecerle definitivamente también al secretario de Desarrollo Económico, Manuel Alejandro González, que nos ha facilitado mucho el poder llevar a cabo esta transmisión, al igual que a su secretario Eduardo Infante, quien es el subsecretario de Inversión y Desarrollo, también en esta secretaría, y desde luego a todos ustedes, y cada uno de ustedes también, aquellas personas y empresas que se han conectado a esta transmisión, para que con ello pueda ser más práctico y más útil la intención y la información que vayan teniendo, para poder animarlos a que exporten. A veces decimos, no es sencillo, pero no es imposible, definitivamente. Es sencillo cuando se tiene toda la información y cuando se tiene a cargo aquellos consultores que, como Ruth en este caso, viven día a día y lo palpan día con día el comercio exterior. En ese sentido, se les facilitará mucho más el hecho de poder exportar y mandar sus productos y tener su marca en el extranjero, tener una marca reconocida que fue proveniente de Aguascalientes en el extranjero, pues es de mucho orgullo. Y bueno, pues por eso, pues gracias a ustedes estamos aquí conectados y haciendo que en Aguascalientes se fomente, desarrolle e impulse el comercio exterior. Muchas gracias a todos.